La mayoría de la presión financiera no llega como un evento repentino, ni suele originarse en una sola crisis. Con mayor frecuencia se acumula de manera gradual y casi imperceptible. Lo que sigue es una explicación clara de cómo ocurre ese proceso y por qué suele pasar desapercibido hasta que sus efectos ya son visibles. Todo comienza con algo pequeño y razonable. Llega un aumento salarial y con él la decisión de mudarse a un espacio más amplio o con mejores condiciones. La elección se percibe como un avance lógico, coherente con el progreso alcanzado. Luego aparece otro ajuste, igual de justificable. El automóvil anterior parece menos confiable, mientras que uno más nuevo ofrece mayor seguridad y eficiencia. De nuevo, la decisión parece prudente y alineada con una planificación responsable. Con el tiempo se suman pequeñas comodidades, servicios de entrega que ahorran tiempo, plataformas de entretenimiento, suscripciones que reducen fricciones cotidianas. Cada gasto parece menor por sí mismo, una compensación razonable por facilitar la vida diaria. Gradualmente ocurre un cambio más sutil. Se dejan de hacer concesiones que antes eran habituales. Se elige la marca reconocida o el vuelo directo sin demasiada deliberación. En segundo plano, el margen financiero que antes otorgaba flexibilidad comienza a reducirse sin llamar la atención. Este desplazamiento lento, esta mejora casi invisible del día a día, tiene un nombre. Es un patrón común que acompaña el crecimiento de los ingresos y que moldea el gasto de forma natural más que deliberada. Se conoce como expansión del estilo de vida, y es importante entender que se trata de un proceso, no de una falla personal. A medida que aumentan los ingresos, también se eleva la base del costo de vida. Lo que antes parecía opcional empieza a percibirse como necesario. El riesgo no es únicamente gastar más, es el cambio psicológico mediante el cual el lujo de ayer se convierte en la necesidad de hoy, elevando el punto de referencia. Una vez que esa base se ajusta, retroceder resulta más difícil de lo previsto. Es sencillo atribuir toda la presión a la economía o al aumento general de precios. Sin embargo, conviene distinguir entre los patrones internos de comportamiento y las fuerzas externas. Comprender esa diferencia modifica la interpretación del problema. La expansión del estilo de vida incrementa el costo personal desde dentro, mientras que la inflación eleva los precios desde afuera. Cuando ambos fenómenos coinciden, la presión puede sentirse intensa. Aunque la sensación sea similar, las causas son distintas. La inflación suele medirse con indicadores como el índice de precios al consumidor, que sigue la variación de un conjunto estándar de bienes. La expansión del estilo de vida, en cambio, surge al incorporar bienes y servicios más costosos a la canasta personal. Con el tiempo, esa canasta se vuelve más pesada incluso si los precios generales se estabilizan. El costo real no se concentra en una compra específica. Se manifiesta como la erosión gradual de la resiliencia financiera, cuando el espacio que antes ofrecía margen comienza a desaparecer. Esa pérdida suele notarse solo cuando ya tiene consecuencias. El margen es la diferencia entre lo que se gana y lo que es necesario gastar. Es el amortiguador que permite absorber imprevistos sin que se transformen en crisis. La expansión del estilo de vida es riesgosa porque consume ese amortiguador de forma constante y silenciosa. Este patrón ocurre en paralelo con cambios económicos más amplios. En las últimas décadas, la participación de ingresos de la clase media disminuyó, aumentando la presión sobre los hogares. Para muchas personas, el margen ya es limitado, incluso antes de que este proceso se consolide. Diversos estudios han mostrado que el patrimonio neto mediano de las familias de ingresos medios se redujo de manera significativa a comienzos del siglo XXI. Incluso cuando algunos ingresos crecieron, la base financiera se volvió más frágil.
Mayores ingresos no siempre implicaron mayor estabilidad. Surge entonces una pregunta natural. ¿Por qué resulta tan difícil revertir el aumento del gasto una vez que se ha consolidado? La respuesta se encuentra menos en las herramientas presupuestarias y más en la psicología. Mejorada el nivel de vida se asocia con progreso y avance. Reducirlo, aunque sea levemente, puede sentirse como retroceso. Esta dinámica está influida por un sesgo cognitivo conocido como aversión a la pérdida. Las personas suelen experimentar con mayor intensidad la pérdida que la ganancia equivalente. Por eso, recortar gastos puede sentirse emocionalmente costoso, incluso cuando es financieramente prudente. Cuando un gasto se integra a la rutina diaria, se percibe como una pérdida y no como una elección. Cancelar una suscripción o evitar una compra habitual no se interpreta como moderación, sino como privación. Además, el entorno refuerza este proceso. La comparación social, las normas profesionales, la publicidad dirigida y la conveniencia basada en suscripciones normalizan la mejora constante. Con el tiempo, avanzar deja de ser opcional y se convierte en expectativa. La respuesta no consiste en aplicar restricciones extremas ni en negar toda recompensa. Consiste en desarrollar conciencia deliberada. Implica identificar qué mejoras aportan valor real y cuáles reducen flexibilidad sin notarse. La expansión del estilo de vida rara vez se anuncia. Se siente razonable y progresiva, pero con el tiempo intercambia estabilidad por menor margen de adaptación. Algunos de los cambios más costosos no son los más visibles, sino los que se vuelven lo suficientemente normales como para desaparecer del análisis. Antes de cerrar, es importante señalar que este contenido tiene fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero y las circunstancias individuales pueden variar. Consultar con un profesional calificado puede ser apropiado al tomar decisiones financieras personales.